Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. Bueno, bien, entonces, pues bueno, muy buenas tardes para quienes no habíamos saludado. Pues vamos entonces a revisar la parte de este taller, esta primera sesión. Permítanme, voy a compartir la pantalla. A ver. Les decía que me gustaría si me pueden contar si pues han trabajado previamente con la herramienta, si es la primera vez que se van a acercar al trabajo con el software. De pronto, si me pudieran mencionar las áreas de conocimiento que están pues reunidos en este espacio, esto para tenerlo presente durante los ejemplos y durante los ejercicios asociados. Entonces, si me cuentan rápidamente pues esta parte para que podamos pues adaptar esto al tema de las actividades que vamos a trabajar. Entonces, pues lo primero, contarles como que vamos a trabajar sobre estas sesiones. Estaremos abordando el tema de la interfaz, un recorrido por Stata de forma general. Hablaremos de algunas opciones de procesamiento que tiene pues, a nivel descriptivo, algunas posibilidades para la creación de gráficos, la creación de tablas y la posibilidad de exportación de esa información. Más o menos y a grandes rasgos, pues ese es el, el, el temario que vamos a abordar durante estas dos sesiones. Entonces, pues primero que nada contarles qué es Stata. Stata, pues de forma general, cuenta con diversas posibilidades para el trabajo, con datos estructurados, con datos cuantitativos. Vamos a tener un espacio de trabajo para la gestión de datos, un segundo espacio que está dirigido al análisis y la tercera parte de esta data pues es encaminada a la visualización de la información. Todo esto pues apoyado en una interfaz gráfica. Entonces pues aquí es importante, digamos, mencionar y que tengamos presente que Stata no es un lenguaje de programación, es un software estadístico que se ha pensado de manera integral en términos de sus procedimientos, pero que además cuenta con la posibilidad de desarrollar diversas funcionalidades a partir de comandos y de códigos, porque también tiene integrada esta posibilidad. El lenguaje particular, digamos, que permite manejar Stata es Mata, que es un lenguaje basado en una idea matricial y permite la integración con Python al momento pues de trabajar ya directamente dentro de la interfaz. Vamos a tener pues diferentes posibilidades en términos de los procedimientos estadísticos que van de lo más general, digamos, y lo más transversal hasta opciones más puntuales y específicas que se pueden aplicar en diversas áreas del conocimiento. En ese sentido, entonces, pues es un software que, como les digo, permite trabajar en esas tres etapas. Cuando hablamos de la gestión, hablaremos de la administración de la información. El análisis pues, va a estar relacionado directamente con los procedimientos y la visualización con el menú de creación de gráficas para la revisión de información cuantitativa. En este momento, Stata se encuentra en su versión 18 y es una versión que las herramientas que proporciona en términos de estas tres tareas las vamos a encontrar todas en un mismo lugar. Como les digo, pues se puede aplicar en diferentes áreas y sectores. Y en ese sentido, pues vamos a hablar de que todos los procedimientos están en un mismo lugar y vamos a poder trabajar desde las opciones de estadística descriptiva hasta posibilidades de acuerdo a la naturaleza de la información, por ejemplo, como series de tiempo, datos panel, a partir pues de esa revisión. Vamos a encontrar aplicaciones para salud, aplicaciones para ciencias políticas, para ciencias básicas, para
economía, para administración, para mercados, porque pues está, digamos, pensado de manera transversal a que la estadística es una ciencia, de nuevo, transversal a todas las diferentes disciplinas, de manera que nos permite pues, conversar con los datos y poner esta información en una estructura que nos permita generar reportes y conocer pues, el comportamiento de esos datos. En ese sentido, pues entonces la invitación un poco que lanza Stata en este tipo de espacios, pues es el asunto de pensarnos en esa herramienta de manera transversal. Y lo tercero, pues es que es una interfaz, perdón, gráfica pensada en la usabilidad y la eficiencia de los procesos. Les decía hace un momento que nos vamos a encontrar también con la posibilidad de generar comandos y códigos completos dentro de la interfaz. Sin embargo, pues las opciones básicamente están al alcance de un clic a través de su menú gráfico. Vamos a encontrarnos las posibilidades de análisis y resultados que pues siempre vamos a poder automatizar o generar bajo rutinas porque pues cuenta con unos archivos que facilitan pues justamente esta sección, ¿no? En este momento les acabo de mencionar, pues Stata está en su versión 18. La versión actual, digamos, fue pensada para el trabajo con la información y de pronto pues vale la pena hacer una puntualización y es que así como la estadística pues va incluyendo diferentes em, miradas, diferentes posibilidades, pues asimismo tienen que alimentarse el software si está, digamos, entrelazado con este tema de ser transversal a la estadística. Entonces se han incluido opciones de estadística bayesiana, se han incluido opciones de trabajo para herramientas de Machine Learning, se han incluido posibilidades para conocer procesamientos que permitan el trabajo con información robusta em, con la parte de inferencia causal y todas estas opciones, pues las vamos a encontrar dentro de este mismo menú. Aparecen algunos aspectos que es importante pues que los conozcamos y entre ellos pues están las ventajas, los recursos y las herramientas con las que cuenta Stat. Lo primero que vale la pena destacar es la documentación. Es un software que cuenta con una amplia documentación para realizar diferentes tipos de procedimientos estadísticos. Entre ellos, pues vamos a destacar dos cuestiones. La primera, pues es que aparece el tema de los recursos en PDF que están asociados con la guía de usuario. Y el segundo, pues es los formatos de publicación para consultas. Stata cuenta con una editorial propia que es la Stata Press y una revista que es el Stata Journal. En estas dos pues se presentan las diferentes aplicaciones y la transición que se puede llevar a cabo con las herramientas y los distintos conjuntos de datos. Hay una cuestión particular, y es que todos los procedimientos estadísticos, pues incluso los más especializados, están documentados dentro de esta guía de usuario. Eso pues va a facilitar el aprendizaje de los usuarios y la descripción detallada de los procedimientos en los informes de investigación. Esos recursos quedan asociados pues a la interfaz de Stata. A Claro, la parte de los documentos como libros de texto o el Stata Journal, pues son cuestiones que no están directamente integradas en la interfaz, pero que sí se pueden consultar, por ejemplo, en la web. Otra cuestión es la elaboración de guías de trabajo. Nosotros podemos verificar o consultar información que otros usuarios hayan cargado. Digamos, tiene una comunidad de usuarios a nivel mundial que pues presentan sus
archivos y los comparten. Esos archivos son validados por el Boston College y hasta tanto no cumplan con tres características que son básicamente la documentación, la fiabilidad de los procedimientos y el contar con una descripción detallada de esto que se ha realizado, pues no es compartido con los demás usuarios. Em, pero facilita muchísimo el tema de poder consultar guías de trabajo. Los ejemplos de apoyo que están relacionados con estas dos últimas que les acabo de mencionar y es que la información siempre tiene un conjunto de datos de ejemplo para poder pues llevar a cabo la revisión justamente de ese procesamiento. Y un pool de videos de cerca de 300 videos que están disponibles en la página web que quedarán a disposición de ustedes junto con las grabaciones de estas dos sesiones para que los puedan consultar. Son aplicaciones en distintas áreas de conocimiento que se han realizado con la herramienta. Esa documentación también registra datos que no necesariamente pues, son asociados a, por ejemplo, el Stata Press o el Stata Journal, lo cual pues quiere decir es que también nos menciona bibliografía asociada. Entonces, por ejemplo, para la parte de economía menciona cuestiones o conceptos que se pueden revisar en el Gujarati o si estamos trabajando alguna parte de investigación o de encuestas, entonces nos refiere a algunos libros de texto que se puedan relacionar con esta información. Para la parte de marketing sucede exactamente igual con la parte de educación, entonces nos va refiriendo ejemplos asociados a este tipo de aplicaciones. La segunda cuestión es la parte de exportación y de publicación. Allí, pues entonces, mencionarles los resultados que se obtienen en Stata, bien sean provenientes de tablas o de gráficos, se pueden exportar en formatos ajustables, en formatos de presentación específicos para diferentes tipos de revistas, por ejemplo, revistas indexadas o para artículos que se quieran publicar con la información pues, que se va revisando. Eso pues reduce el tiempo adicional que se tendría que invertir en esos ajustes posteriores y cuando pues ya sean, digamos, sacado de Stata. Y por último, pues está el tema de la compatibilidad. Stata cuenta con un control de versiones integrado, entonces pues lo vamos a poder trabajar en una versión, por ejemplo, 18 como lo es la actual. Vamos a poder traer un programa que se haya desarrollado en la 13, en la 15, sin problema alguno, porque como les menciono, pues tiene este control de versiones integrado. Además, es un software multiplataforma, me permite trabajar en Windows, Linux y Mac, y no tengo que hacer pues una transformación en los archivos para pasar de una plataforma a otra. Y me permite pues importar de manera realmente sencilla y rápida, em, de forma segura, los conjuntos de datos que provengan de otros paquetes estadísticos. Por ahí nos mencionaban hace un ratito SPSS, SAS, por ejemplo. Vamos a poder cargar esa información de manera directa. También vamos a poder hacer este, la inclusión de archivos que provengan de hojas de cálculo, de archivos de texto, em, y vamos a poder trabajar con bases de datos externas mediante, por ejemplo, archivos de ODBC o de JDBC para incluirlos de forma inmediata pues, en el análisis que queremos realizar. Entonces, de esa forma, pues vamos a encontrarnos con la interfaz de Stata. Bien, entonces permítanme por acá. Voy a. Listo. Entonces, con esta, digamos, descripción general, me voy a dirigir a Stata. Me voy a valer aquí de un par de apuntadores y de algunos grafiquitos para poder eh, señalar un poco mejor la idea que quiero compartirles. Entonces, esta es la interfaz que pues aparece inmediatamente, instalamos Stata.
Esta es la interfaz en Windows, sin embargo en Mac y en Linux es en un 95% similar. Difiere en un par de iconos y en un par de tonalidades en la parte superior, pero el resto es igual. Los menús pues se van a comportar de la misma forma y me va a permitir el trabajo de manera similar. Entonces no tendremos como inconvenientes con esta parte, así que si alguno va a trabajar en Windows y algunos en Mac o en Linux, van a poderlo trabajar sin problema. Entonces, lo primero que nos aparece una vez, pues, damos apertura a Stata, es este menú principal de la parte central. Ese menú central va a corresponder a los resultados. Entonces, todo lo que ejecutemos, bien sea desde la parte superior por la cintilla de opciones, o bien sea desde la sección de comandos, lo vamos a ver reflejado justamente en esta ventana central, en la ventana de resultados. Mm, y todo eso que vamos ejecutando y sobre lo que vamos trabajando nos va dejando un registro. ¿Ese registro cuál es? El historial. Entonces, si pensamos tal vez en un navegador web, siempre que, no sé, abrimos el correo, luego abrimos, no sé, el periódico, abrimos YouTube para poner algún video, volvimos al correo, todo eso va quedando registrado, ese rastreo de actividad. Entonces, la ventana de revisión va a hacer las veces de ese historial. Es la historia que vamos estableciendo dentro de esa sesión. Y por último, entonces, hablarles de este menú de variables que está dividido en dos partes. La parte superior corresponde a la posibilidad de revisión de el conjunto de datos completo. Entonces, esta partecita de acá me va a mostrar el nombre y la etiqueta de todos los datos. Cuando yo me paro sobre el conjunto de datos, se me va a habilitar una sección de propiedades. ¿Qué es esa sección de propiedades? Pues entonces voy a encontrar el nombre, la etiqueta, el tipo de datos, si es una variable, no sé, numérica o si es una variable que está establecida como un código, si está etiquetada mediante etiquetas de valor, si tiene notas, si algo se le añadió particular. Todo esto lo vamos a encontrar acá. Por eso este menú está dividido en dos y la primera parte se llama variables y la segunda propiedades. Posterior a eso, entonces, permítanme, voy a quitar estos dibujitos de acá. Entonces me voy a ir aquí a la opción de archivo y entonces haré un recorrido muy sencillo por esta primera parte. Entonces, ¿qué encontramos en este primer menú? En el menú de archivo, abrir, guardar, la creación de conjuntos y tres cuestiones importantes acá. Entonces, la primera va a estar relacionada con el archivo log para guardar la salida. Hace un momentito les hablaba de el historial que se va creando, ¿no? El archivo log va a estar relacionado con una grabación, pero no con esa historia, sino una grabación con respecto a los resultados que vamos obteniendo una vez vamos ejecutando cualquier cuestión en Stata. Es decir, que lo que va a hacer este archivo log, para que se hagan una idea más sencilla, es la grabación de la pantalla de resultados. ¿Qué me permite traer? Y esta es la segunda cosa que quiero que nos fijemos acá. Entonces, las posibilidades, las hojas de cálculo en Excel, como les decía, los datos de texto, los datos desde otras fuentes como SPSS, como SAS, fuentes de datos externas. Entonces, para eso está la parte JDBC y de ODBC, para hacer las conexiones a una tabla estructurada, a una fuente de datos externa, una base de datos externa, datos de texto en formatos fijos y dos importantes que pues funcionan bastante bien, por ejemplo, para llevar a cabo alguna aplicación, que son conjuntos de ejemplo, los datos económicos de la Reserva Federal y la base de datos de Fire Analytics. Y por último, pues entonces está la parte de los DBase, que corresponden a los archivos .df, que pues van a estar relacionados con archivos em, que permitan la creación de mapas. ¿Listo? Y claro, pues así como podemos traer la información, entonces nos la podemos llevar a hojas de cálculo en Excel, a formatos adicionales que quisiéramos ver, o a datos de texto con formatos o con formatos fijos, con formatos libres, perdón, al momento de trabajar. Y les dije que habían tres cosas que quería que tuvieran presentes dentro de este menú. Entonces la tercera es el directorio de trabajo.
El directorio de trabajo va a ser la carpeta sobre la que vamos a almacenar nuestras rutinas de trabajo, nuestros gráficos, nuestras tablas de datos. Si estoy elaborando un informe en un documento Word, pues lo pongo allí. Si estoy elaborando alguna cuestión adicional como, por ejemplo, una presentación en PPT o cosas por el estilo, las puedo correr desde allí también. Todo esto lo voy guardando dentro de una misma tablita, dentro de una misma carpeta, perdón. Entonces todo lo que vamos elaborando pues va quedando guardado en esa carpeta y esa carpeta pues va a ser las veces del directorio de trabajo. Entonces, cuando nos vamos al menú de edición, digamos que cada uno de ellos pues tiene algo sobre lo que quisiera que prestáramos una atención particular. En el anterior les hablaba del directorio de trabajo, de la importación y exportación y de la grabación de los archivos. En el menú de edición pues entonces nos vamos a encontrar con cuestiones como copiar, seleccionar, pegar, buscar, cosas por el estilo. Quisiera mencionarles de forma especial la parte de preferencias. Stata es case sensitive y Stata está disponible en diferentes idiomas. Así que el lenguaje de interfaz de usuario lo pueden modificar desde acá y el conjunto de preferencias para que denote las diferentes variables también va a estar aquí asociado. Entonces, por ejemplo, si ustedes cargaron una variable que tiene etiquetas de valor o cargaron una variable que es un código o cargaron una variable que es un nombre de un departamento, cosas por el estilo, entonces las van a ver en diferentes tonalidades. Esas tonalidades están por defecto asociadas. Ya les voy a contar un poquito más de esto, pero todas estas acciones de revisión y de ajustes las van a encontrar justo en este botoncito de acá. Y el segundo botón que quiero que tengan presente dentro de este menú de edición es el de buscar. Cuando la ventana de resultados se hace ya demasiado larga, porque hemos ejecutado muchas órdenes. Entonces este botón va a ser un gran aliado porque aquí simplemente añadimos lo que queremos ubicar dentro de la ventana de resultados y lo vamos a buscar rápidamente como cuando usamos el buscar dentro de un documento en Word o un documento en Excel. Entonces lo vamos a usar de la misma forma. Vamos a pasar al tercer menú. El tercer menú es ese menú que va a facilitarnos eso que les decía de la administración y la gestión de los datos. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con el manejo de los datos va a estar justo allí. La creación de una variable, la verificación de la unicidad de las observaciones, la parte de un reporte de duplicados, el poder transformar una variable, el poder consultar el contenido de mis datos, bueno, todo este tema, el poder firmar mi información para saber si en algún momento tenía un cambio, todo esto lo vamos a encontrar dentro de este menú. Eh, por eso ustedes notan que lo primero que aparece es la descripción, luego aparece el editor y la creación de datos. En la tercera parte, pues está el manejador de la información y las utilidades dentro de ese conjunto. Y por aquí, entonces, aparece la opción de combinar conjuntos de datos. Podemos combinar conjuntos a partir de observaciones o a partir de variables. Y por aquí, este sí, simplemente para que lo tengan presente, no lo vamos a trabajar. Pues está toda la parte del lenguaje mata y el lenguaje ADO, que pues es la forma en que se comunica Stata. Ya lo veremos cuando empecemos a trabajar algunas acciones, pero el lenguaje mata en particular no lo vamos a trabajar porque pues es una idea de programación que contempla Stata, que pues es la parte de programación iterativa y del lenguaje matricial que les contaba hace un momento. Otras utilidades, pues entonces aparece el tema de la calculadora manual, de la firma de los datos, como les decía hace un momento, y el manejo, pues ya de fechas dentro de la información. Vamos a saltar de forma intencional el de gráficos y ya les cuento por qué. Y vamos a ingresar al menú de estadísticas. Entonces, fíjense que el menú de estadísticas está organizado para ir de menos a más. Entonces, lo primero que nos aparece es la parte de sumarios, tablas y test estadísticos. ¿Esto por qué? Pues realmente la respuesta es muy sencilla y es porque prácticamente a cualquier conjunto de datos, por no decir que a cualquier conjunto de datos, le podemos aplicar esta cuestión en particular, ¿sí? Sacar un descriptivo, sacar un sumario, generar una tabla de frecuencias.
y describir esa información. Entonces, por eso es la primera opción que nos aparece allí. Miren que cuando yo me empiezo a desplazar por esta misma ventanita, entonces van apareciendo cuestiones que están separadas, si lo notan acá, por pequeños segmentos, y digamos, la razón por la que están separadas por pequeños segmentos es porque corresponden a tipos distintos de información. Entonces, por ejemplo, en la parte superior ustedes ven las opciones de modelos lineales o afines o los de respuestas ordinales y categóricas. En la segunda parte ustedes ven todo lo que tiene que ver con series de tiempo. En la tercera lo que tiene que ver con datos panel o efectos mixtos. Miren que ahí van separándose. Por acá vienen y empezamos a ver que aparece la parte de epidemiología y de análisis de supervivencia. Por aquí pues están modelos de selección y modelos con sesgo. Entonces, por eso aparece la parte de covariables endógenas y la parte de inferencia causal. Entonces, allí van a poder encontrar la posibilidad de elaboración de DAX y cosas por el estilo. Después, entonces, aparece un menú, una parte del menú, discúlpenme, que tiene que ver con algunas cuestiones más particulares. Entonces, la parte de trabajo con SEM, con modelos de ecuaciones estructurales, la parte, por ejemplo, de evaluación de un cuestionario con teoría de respuesta al ítem. Y fíjense que aparece también, aquí por último, la parte del análisis multivariado. Y en cada caso sucede de la misma forma. Entonces tenemos la revisión de esos casos de lo más general de nuevo hasta lo más particular. Entonces, fíjense que, por ejemplo, abramos aquí el de discriminante o el de análisis factorial o el de correspondencias, ¿sí? Entonces, todos ellos van a estar relacionados con una cuestión puntual. Entonces, por ejemplo, en el análisis de correspondencias, lo primero que nos muestra es el análisis de correspondencias simples y luego nos habla del de correspondencias múltiples y el de conjuntas o con el de conglomerados. Entonces, lo primero que nos indica, pues, es el tema de las distancias dentro de los datos, de acuerdo a la naturaleza de la información. Entonces, si vamos a trabajar, por ejemplo, con datos atípicos, entonces nos sugiere que podamos tener las distancias mediante k-medianas, o si vamos a trabajar con k-medias, o si lo que queremos hacer son enlaces bajo la distancia, entonces por eso nos sugiere aquí la diferencia entre los tipos de distancias que podemos trabajar. Después de eso, entonces hacemos la matriz de disimilaridades y para finalizar, entonces definimos dentro de esas opciones de lo que hemos creado del conglomerado, de lo que hemos hecho del clúster, si lo queremos evaluar de forma analítica o de forma gráfica. Entonces, por su lado, aparecen los dendrogramas para la parte gráfica, perdón que me salí de ahí, y para la parte analítica, entonces nos muestra las reglas de parada para el análisis posterior del conglomerado. Nos añade las opciones de descarte o de renombramiento de los conglomerados y las variables del conglomerado. Y así sucede con cada uno de esos menús. Fíjense que cuando yo me desplazo aquí hasta la parte final, llegamos hasta una posibilidad que dice otros. Otros simplemente se refiere a algunas aplicaciones que no estamos viendo en las anteriores. Entonces, por ejemplo, la parte de control de calidad. Y si nos vamos allí, pues entonces están las diferentes opciones de gráficas, dependiendo si estamos trabajando con atributos o si estamos trabajando con variables cuantitativas. Entonces, ¿por qué me saltaba el menú de gráficos? Ahora sí les cuento. Está organizado de la misma forma que veíamos hace un momentico el de estadísticas. Lo más general, entonces barras, puntos, torta. Después viene el comportamiento a partir de la distribución de los datos. Entonces, el histograma y los gráficos de caja asociados, por supuesto, con la posibilidad de revisión de esa información. Entonces, por ejemplo, si queremos ver las medidas de medida central o las medidas de dispersión para el gráfico de cajas, si queremos hablar de la curtosis o de la asimetría, entonces tenemos aquí em, el histograma. Y fíjense que siempre va sucediendo de la misma manera que les contaba ahorita con el menú de estadísticas. Y por aquí abajito entonces tenemos el manejador de gráficos. Entonces vamos a poder renombrar, guardarlos, repetirlos, combinarlos si estamos haciendo algún análisis particular. Vamos a poder
pues mostrar los gráficos disponibles o limpiar o añadir estilos particulares a esas vistas dentro de esta parte. Y por aquí entonces aparece un menú que se llama ventana, que pues simplemente va a estar asociado. Les acaba de decir que todas estas de aquí se llaman ventanas, con cada uno de los nombres que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, se va a cerrar esta, si se les cierra por algún motivo. Ustedes simplemente se van a dirigir a la sección ventana y allí encuentran el historial que les decía. Y la ventana se llama historia, le dan clic y ahí nuevamente aparece la ventanita. En la sección de los resultados, entonces está la opción de las fuentes y el tamaño de la letra para que si en algún momento de pronto están proyectando y se ve muy pequeñito o al contrario se ve demasiado grande, entonces que la puedan manejar desde allí. ¿Listo? Y el último menú sobre el que voy a hablar en este momento, pues es el menú de ayuda. Entonces les decía, hay una guía completa, perdón aquí, hay una guía completa. Permítanme, le damos acceso aquí a unas personitas que están ingresando. Listo, ya. Entonces, hay una guía completa en formato PDF. Esa documentación está. Permítanme, estamos aquí. Dejemos a la persona, ya está. Entonces, está dividida por secciones, tal cual como las que les acabo de mostrar. El primero corresponde al manejo de los datos, el segundo es el de utilidades, el tercero es el de gráficos, se saltó esto ya. El tercero es el de gráficos y el cuarto es el de procedimientos estadísticos. Entonces, fíjense que cualquiera de estos va a estar bajo la estructura que les acabé de mencionar cuando les hablaba de esos espacios que debe tener cada uno de los menús. Entonces, por ejemplo, voy a entrar aquí, ahora sí, al de creación de variables y borrado de variables. Entonces, tengo acá todo lo que tiene que ver con creación y borrado de variables. Entonces, por ejemplo, yo sé que Stata hace esto y quiero ver, por ejemplo, la opción Generate. Entonces, fíjense que en la parte superior aparece pues el contenido de cada uno de esos comandos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos aparece? El título y para qué me sirve. Después viene aquí la descripción, ¿sí? Si se dan cuenta, perdón, aparece la parte de los ejemplos, donde lo encuentro en el menú, si lo quiero trabajar mediante comandos, entonces la sintaxis, las referencias, y miren lo que les decía hace un ratito. No necesariamente tiene que ver la referencia con el comando puntual, sino que me habla también de libros de texto o de información que está relacionada con este caso. ¿Listo? Posterior a eso, entonces, aparecen las listas de temas de ayuda, que son básicamente los menús de revisión del PDF, pero organizados dentro de Stat. Permítanme, voy a cerrar este de acá y corramos esta pantallita de eso. El menú de ayuda sobre un comando, que va a ser el help para cualquier caso. Los recursos y las funciones aportadas por la comunidad, que como les decía hace un ratito, pues es una comunidad que todo el tiempo publica formas de trabajo. Por ejemplo, puede ser que alguien haya tenido problemas con la exportación, entonces se empezó a convertir en un común denominador y entonces alguien se dio la tarea de crear un comando que les permitiera exportar fácil y de forma sencilla y muy rápida, pues esa tabla o esa revisión que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, básicamente ese es el ejercicio de la comunidad. Mm, y por aquí entonces aparecen las opciones de revisión de la herramienta. Entonces, el chequeo de las actualizaciones, las opciones de descripción de las adiciones al software y cosas por el estilo. Entonces, más o menos esa es la posibilidad que nos presenta esa documentación de ayuda. ¿Listo? Y por aquí abajito, entonces, una sección de cintillas de iconos. El primero, pues, va a facilitar, digamos, la impresión de los resultados, pero ya les cuento
un poquito sobre sus restricciones. El archivo log, que es el mismo que estábamos viendo acá en archivo log para guardar salida. Un visor, que es lo que estábamos revisando hace un momentito, fíjense. Es simplemente un espacio en donde se abren las diferentes cosas que le vamos solicitando a Stata. Entonces, pues básicamente esa es la función del visor. El archivo do, y entonces les contaré un poquito del archivo do más adelante, pero para que se hagan una idea, si el archivo log lo que guarda es la grabación de los resultados, el archivo do pues lo que hace es guardar lo que hicimos durante la sesión. ¿Listo? Después viene en dos recuadros, dos iconitos de recuadros que pues hacen el símil a una tabla de datos. La primera tiene un lapicito, la segunda una lupa. La que tiene el lapicito pues me permite editar la información y la que tiene la lupa pues es simplemente para visualizarla, eh, no me permite tener acceso a los datos para editarlos. Sin embargo, pues los puedo ver. Después de estos dos, entonces aparece un iconito que es el manejador de variables y allí vamos a conocer variable a variable todos los asuntos relacionados con las propiedades, pero no del conjunto de datos, sino de cada una de las variables. Bien, perfecto. Bueno, entonces, eh, para el desarrollo de las diferentes actividades que haremos durante estas dos sesiones, he dispuesto pues una carpeta en Dropbox con un material. Se los voy a compartir, pero entiendo que la mayoría de ustedes no tiene, o no sé si todos al final, no tiene instalado Stata. Sin embargo, les voy a compartir el material para que posteriormente lo puedan consultar y que lo puedan trabajar si lo requieren. Acá se los voy a dejar en el chat. La carpetica se llama Talleres Uniminuto. Y me voy a dirigir ahora sí a esta tabla. Entonces, para iniciar pues un recorrido sobre Stata, digamos de forma un poco más formal, lo primero que necesitamos es cargar un conjunto de datos, ¿no? Y ese conjunto de datos, pues lo que va a facilitar es justo el tema de poder manejar la información y poder conocer parte de las bondades que tiene pues Stata, ¿no? Entonces, em, cuando tengan instalado el software, la primera recomendación pues es que todo lo que vayan a ir guardando lo guarden dentro de una misma carpeta, tal como lo estábamos mencionando. Entonces, voy a dirigirme a mi carpeta. En este caso, pues yo lo que voy a hacer es establecer el directorio de trabajo. Entonces me voy a ir aquí a archivo, a la opción archivo y en la opción cambiar directorio de trabajo, pues voy a clicar y voy a definir una carpeta sobre la que quiero moverme. En mi caso, pues entonces es esta carpeta de acá, capacitación Stata, y voy a dar clic en aceptar. Entonces, posterior a eso, pues yo ya tengo ubicado mi archivo. El archivo que vamos a cargar lo encuentran ahí en la carpetica de Dropbox, es un archivito en Excel y está separado por sesiones. Entonces, como yo quiero guardar todo lo que voy a realizar, pues entonces voy a guardar los resultados. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues me voy a dirigir a archivo, archivo log para guardar salida y acabamos de decir que esa es una grabación de los resultados, ¿cierto? Entonces, pues básicamente me voy a dirigir aquí, a ver, me voy a dirigir aquí y le voy a dar un nombrecito. Entonces es Tata Uniminuto.
Y fíjense que, taller, taller sesión 1. Entonces, fíjense que acá aparece un formato, el formato SMSL. Entonces, siempre que ustedes vean un archivo que termine en .smsl, como están aquí estos dos de arribita, pues van a saber que es la grabación de resultados de alguna sesión de Stata. Eso es a lo que corresponde, básicamente, digamos, de una forma bien escueta eh, para mencionarlo. ¿Listo? Simplemente le damos clic en guardar y fíjense que inicia diciendo, ah, bueno, yo voy a grabar lo que usted haga, Erika, pero únicamente desde las 2:58, ¿cierto? Con 47 segundos. Lo que haya hecho antes de eso, pues no lo voy a guardar, no va a quedar allí. Y como es una grabación, entonces, a ver, veamos qué pasó aquí. Ahorita unos segundos que me está mostrando un aviso aquí la pantalla y creo que dejó de compartir. A ver. Listo, ahí ya debería funcionar nuevamente. Entonces, como es una grabación, fíjense que cuando yo me voy aquí a la opción archivo, tengo la posibilidad o de cerrarlo o de suspenderlo. ¿Sí? Si yo estoy haciendo alguna prueba o algo por el estilo y no sé si pues en efecto va a correr de la manera correcta o si lo que voy a ejecutar no quiero que queden esos resultados, pues simplemente lo suspendo para que pues eso no vaya a quedar allí guardado. ¿Listo? Entonces lo pueden hacer de esa manera. Y ahora entonces vamos a traer los datos. Dijimos que es un archivo en Excel, ¿cierto? Entonces vamos a decirle importar y vamos a dar clic en hoja de cálculo en Excel. Entonces aparece esta ventanita de aquí y vamos a ubicar el archivo. Entonces, ¿cómo lo ubicamos? Vamos a dirigirnos a explorar y fíjense que aquí me aparecen pues las carpetas que yo tenía relacionadas en mi caso, la carpeta dije que pues era la que estaba asociada aquí en el escritorio que se llama capacitación, ¿cierto? Entonces en capacitación, fíjense aquí tengo mi carpetica y pues acá tengo mi información asociada. Entonces, básicamente lo que voy a realizar es la selección de mi tabla y pues voy a darle aquí clic en abrir, ¿cierto? Pues abrimos aquí la hojita y fíjense que automáticamente, entonces permítanme que aquí me voy a detener un segundo. A ver, sí. Vamos a abrirla para poderla mostrar. Perfecto. Entonces, fíjense que antes de que me pase el Excel, entonces acá me muestra las hojas de cálculo. Entonces les voy a mostrar ahora sí la base. Fíjense que hay una base para trabajar y esta tiene 3 hojas. Ay, perdón, que ahora quedó esto aquí otra vez. Listo. Esta tiene 3 hojas. Entonces una de las hojas se llama categorías, otra se llama datos y acá hay otra que se llama datos 2. Fíjense que ahí está la información separada. Entonces, la primera que necesitamos es esta que se llama datos. Esto corresponde a una encuesta que se realiza para establecer unas variables socioeconómicas y entonces pues está asociado con unas variables que tienen aquí una segmentación por categorías, ¿sí? Fíjense que en la tabla que se llama datos, en la hoja, perdón, que se llama datos, toda la información aparece bajo números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estado civil, miren que aparece con números, tipo de vivienda aparece con números, género aparece con números. En este caso, pues me está mostrando cuál es la asociación de esta variable, de estado civil, de tipo de vivienda, y lo mismo sucede con datos 2. Hay una variable en particular que es una variable de identificación. Esa variable pues se ha cambiado a un consecutivo simplemente para anonimizar los datos. Bien, entonces esa es la estructura de nuestra tabla y fíjense que esa estructura es la que encontramos justo acá. Hojas de cálculo, entonces la que vamos a cargar primero, dijimos, es la que se llama datos. Entonces simplemente desplazamos aquí esta pestañita, seleccionamos el conjunto de datos que necesitamos y algo muy importante, definir si nuestros datos tienen o no la primera fila como nombre de variables. O si, por ejemplo, necesito
importar únicamente las primeras, no sé, 2000 observaciones por una cuestión particular. Entonces aquí lo hacemos dentro del rango de celdas, la columna desde la que nos desplazamos, la columna y la fila, hasta la columna y la fila, hasta la que llegamos, ¿sí? Y entonces si hemos definido que la primera fila tiene el nombre de las variables, vamos a dar un check aquí para que cambie, porque si no se hace esto, fíjense que queda la información con A, B, C, D y F. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente pues se nos daña y queda todo eh, como variables alfanuméricas. ¿Listo? Damos un clic en OK y tenemos en este caso cargadas 6 variables, 5050 observaciones. Nos dice qué es lo que ha cargado en este caso. Fíjense también que me muestra aquí las variables, las observaciones, y si yo me paro sobre cualquiera de ellas, entonces la parte superior donde habla de variables va modificándose de acuerdo a la naturaleza de los datos, ¿sí? Entonces, este por un lado es la de las variables, perdón, y este de aquí abajito es el de los datos, es decir, el conjunto completo. Por eso ustedes los ven aquí separaditos para poder consultar la información. Entonces, voy a dirigirme ahora a algo que les mencionaba hace un momentico, que era para visualizar o para editar, ¿cierto? Entonces, voy a irme acá a la vista de los datos. Fíjense que los datos en efecto me están apareciendo con los números tal cual como los estábamos viendo en el anterior espacio. Entonces, muy, muy sencillo. Este, vamos a poderlo relacionar, por ejemplo, con una hoja de cálculo en Excel, ¿cierto? Una vez hemos cargado los datos, pues entonces sabemos si nos quedaron correctamente relacionados variables y observaciones, ¿cierto? Esa es la estructura que nos va a solicitar siempre Stata, poder trabajar con la información de esa manera. Acá, entonces me voy a detener un segundito para hablarles sobre la copia temporal. Entonces, siempre que nos centramos en el trabajo con el manejo de los datos, con transformar las variables, con hacer algún ajuste puntual o cosas por el estilo, necesitamos una copia de respaldo, ¿sí? O necesitamos poder hacer un control Z, pero, pues si mencionaban por allí algunos lenguajes de programación, sabemos que no hay como una opción de control Z justo en los diferentes mm, manejos de datos dentro de los software estadísticos. Entonces, ¿qué hace Stata para facilitarnos este tema? Crea algo que es la copia temporal. ¿Y cuáles son las funciones de la copia temporal? Pues tomar una fotografía en el momento exacto en que se lo acabo de solicitar, ¿cierto? Entonces, en este momento tiene que tomar una fotografía a la tabla de datos a las 3:07 minutos. Les decía al principio, si estamos en la lupita, está el modo navegación. Si estamos, en este caso, pues si yo quiero hacer algún cambio, no sé si ustedes alcanzan a escuchar, pero se genera una alerta, entonces hace como pum, 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 una cosa por el estilo, porque no me permite hacer algún ajuste. Si yo me voy al modo edición, entonces me lanza un mensaje de alerta para que yo lo pueda cambiar, ¿cierto? Entonces fíjense que, por ejemplo, yo cambié aquí, borré aquí algún dato, este lo puse en, no sé, pues un número 4 acá, por error, entonces hice algún ajuste, entonces miren que estoy causándole ya problemas a mi base, ¿cierto? O corrí algún procedimiento y yo quería mantener unos datos, pero en lugar de darle diferente, le di igual, y se me borró la información que no era. Entonces, la sugerencia es que siempre que sepan que hay algún cambio dentro de la tabla de datos, creen una copia temporal, ¿sí? Esa copia temporal aparece justo acá y la pueden restaurar en cualquier momento. Como es una copia temporal, pueden tener cuantas necesiten, cuantas quieran. Y simplemente le piden, si en algún momento necesitan recuperar esa información, restablecen y ya tienen nuevamente su copia temporal. Pues digamos, restablecida o más bien las modificaciones eh, hechas reversa. En este caso, entonces nos muestra el tema de las copias temporales y el tema de las variables, ¿sí? Entonces aquí están activas todas, pero por ejemplo, yo no necesito ver en este momento estado civil y género. Entonces las oculto, pero ellas siguen cargadas dentro de la tabla como tal. ¿Listo? Voy a minimizar este caso y fíjense que yo todo el tiempo me he estado moviendo por ventanas. Sin embargo, cuando yo me fijo en la parte lateral,
en la ventana de revisión, me va contando la historia de lo que he hecho. Entonces, lo primero que hice, fíjense, a ver, permítanme, vamos a agrandar aquí un poquitico. Lo primero que hice fue definir el directorio de trabajo. Después activé un archivo log. Después importé el archivo Excel. Luego creé una copia temporal. Borré los datos y finalmente restablecí mi información. ¿Sí? Entonces ahí me va contando la historia de lo que he hecho. ¿Qué es lo primero que quiero mostrarles entonces dentro de esas modificaciones? Fíjense que en el menú datos hablamos de una descripción. Entonces, una de las formas más efectivas para trabajar con el conjunto de datos pues, es hacer una descripción de la información de modo general para conocer pues, sobre qué es que voy a trabajar, ¿no? Yo ya les conté que era una encuesta que contemplaba una serie de variables que se habían anonimizado, pero pues aún no tengo datos de cómo está el comportamiento de la tabla, ¿cierto? Entonces voy a irme aquí a la opción de escribir datos en Codebook. Describo el contenido de los datos, fíjense acá, y me deja una pestañita disponible para dejar vacía y que lo haga para todas las variables o me permite desplazar aquí el menú y seleccionar la variable que necesito. Siempre que yo abro un menú en Stata, a ver, permítanme, vamos a activar aquí un dibujito, me van a aparecer tres botoncitos a la izquierda, tres botoncitos a la derecha, y en estos tres botoncitos que me aparecen a la izquierda, entonces encuentro la sugerencia de ayuda, fíjense que es esta de acá, la primera, ¿cierto? Me aparece entonces el menú de ayuda, que de nuevo pues va a estar contemplando lo que les contaba, ¿no? Una descripción, la sintaxis, el menú, si es que está en el menú, y las opciones. Por supuesto, acompañado de los ejemplos para que yo pueda consultar la información de manera inmediata. Después de eso, entonces viene el copiar el comando al portapapeles. Lo voy a copiar y ya les muestro para qué sirve. Eh, entonces yo lo copio, si me lo llevo acá y lo pego, entonces muestra la instrucción asociada a lo que estoy trabajando, ¿cierto? Permítanme aquí que se cerró este, listo. Y por acá entonces aparecen los menús para ejecutar, los botones, perdón, para ejecutar del menú. Entonces aparece el OK y aparece el enviar. OK, lo que va a generar pues es la orden y se va a cerrar de inmediato la ventana. Enviar la va a generar la orden, pero va a mantener abierta la ventana en caso de que necesitemos hacer algún cambio o necesitemos repetir la acción. ¿Listo? Y en la parte superior van a relacionarse las opciones con las que cuenta ese menú. Entonces siempre va a haber una pestaña que es la pestaña principal, después las opciones. Entonces en este caso, por ejemplo, podemos restringir, podemos solicitar algunas cuestiones dentro de el reporte que vamos a generar. Entonces, por ejemplo, fíjense que me dice, va a imprimir el reporte completo sin valores faltantes o va a imprimir el nombre del conjunto de datos y la fecha de la actualización. Va a mostrar un reporte compacto. ¿Cómo quiere ver eso, Erika? Entonces, esas son las posibilidades con las que cuenta ese menú. ¿Esas posibilidades cuáles son? Pues las opciones que me muestra el menú de ayuda. ¿Listo? Entonces vamos a eliminar esto de acá. Perfecto. Y por ahora, como es el primer ejercicio, entonces simplemente le voy a solicitar que lo deje vacío para que lo haga para todas las variables. Y le voy a dar clic a OK para que se cierre la pestaña. Entonces fíjense que el comando que yo acabé de generar es el codebook, ¿cierto? Y por eso me aparece acá. Que si lo recuerdan, cuando yo lo copié y vengo y lo pego, miren, es el mismo comando que acaba de ejecutar esta hora. ¿Cómo cambia esto cuando ingresamos a las opciones? Fíjense que si yo me voy aquí a datos, describir los datos, perdónenme aquí un segundito. No, está dándome aquí un listo de datos. Listo. Entonces tengo mis datos y, por ejemplo, yo voy a ir aquí a las opciones. Entonces hay uno de estos que se refiere al patrón de valores faltantes o al las notas asociadas a las variables o, bueno, a este compacto. Entonces voy a generar este compacto, ¿sí? Y le voy a decir, OK. Fíjense que el comando es el mismo, pero aparece aquí la comita.
¿sí? El comando es igual, pero aparece una comita para darle las opciones. Entonces, voy a volver acá, datos, escribir los datos y escribir los datos en Codebook. Aquí están las opciones, fíjense que está aquí el asunto que le solicité. Y si yo copio el comando al portapapeles, entonces miren que lo pego y lo toma tal cual, ¿sí? Entonces lo que copia el comando al portapapeles es justamente el comando que va a ejecutar la orden que estoy solicitando. ¿Listo? Entonces voy a irme ahora sí a la parte inicial de esta descripción y vamos a empezar a notar esta información. Entonces miren que nos dice, bueno, usted tiene una variable que se llama ID. Sí, perfecto. Dice que es una variable numérica, que es una variable de enteros. Hasta ahí pues no hay ningún problema. Luego nos dice que va desde 1 hasta 3928, con 3928 valores únicos. Nos dice que hay 1072 valores perdidos de 5050. Digamos que hasta ahí pues no tendríamos inconveniente. Solo que cuando nos muestra la media y la desviación estándar de la información, pues vale la pena preguntarnos por qué pasó eso. En este caso, pues es incorrecto porque lo que les decía al principio, se han puesto números consecutivos para quitar los números de cédula. Pero si lo que estuviese aquí fueran números de cédula, pues igual sería incorrecto que haga la media o la desviación de los números de cédula, ¿cierto? Entonces, es una variable que tenemos que modificar para ajustarle a la naturaleza. Luego viene por acá la variable género. Fíjense que es una variable que únicamente tiene dos valores. Nuevamente nos indica los valores perdidos, 1072 valores. Acá ya nos hace una tabulación. Fíjense que me dice, bueno, mire, Erika, para la categoría que está nombrada como uno, entonces hay 1458 observaciones y para la categoría que está nombrada como 2 hay 2520. Luego viene la variable edad. Entonces sabe que es una variable numérica, que es una variable de tipo byte, que su rango está entre 26 y 76 años, que hay 53 valores únicos, es decir, 53 edades únicas en número de años. Los percentiles, entonces, fíjense que va hasta 76, pero el 90% de los datos se recoge hasta 60. ¿Sí? Entonces ya empezamos a darnos aquí una vista rápida eh, por por ese recorrido. ¿Listo? Entonces, después viene estado civil y con estado civil sucede algo similar eh, a lo que sucedía con la variable género. Con tipo de vivienda, nuevamente, sucede igual. Y con ingreso, entonces, ¿qué tenemos con ingreso? Pues una vista de forma similar a la que teníamos con la variable edad. Es decir, que la variable ID necesita una transformación completa. La variable género necesita son las asociaciones para que podamos ver qué es uno y qué es dos. La variable estado civil, pues entonces sucede igual. ¿Qué es uno, qué es dos, qué es tres, qué es cuatro, qué es cinco? Y así con cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense, con tipo de vivienda igual, con naturaleza de la vivienda igual. Tenemos que hacer esas modificaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas modificaciones? Hicimos eh, la primera revisión, ¿no? Entonces, la primera revisión decía que era importante pues tener presente el tema de la copia de respaldo, ¿cierto? Porque dijimos que vamos a modificar los datos. Entonces, la segunda cuestión que vamos a trabajar es justamente el manejo de los datos. ¿Y cómo los vamos a manejar? Entonces dijimos, vea, hay un menú que se llama datos, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con la transformación de las variables lo vamos a encontrar ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la creación o cambio de una variable. Fíjense que aparece acá. Entonces tenemos una variable que es numérica y necesitamos que sea una variable alfanumérica, porque pues es un código o es un número de cédula o bueno, obedece pues a esa naturaleza, ¿cierto? Entonces no necesitamos que haga operaciones y que me presente estadísticos para ese caso. ¿Listo? Entonces voy a irme aquí a la opción de crear o cambiar datos y aquí aparecen
otros comandos para crear variables y otros comandos para transformar variables. Yo ya la variable la tengo creada, ¿cierto? Entonces lo único que voy a hacer es transformarla. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues realmente la tarea se vuelve más sencilla en este caso, porque, como les decía hace un ratico, el menú pues me va llevando por donde tengo que ir haciendo los ajustes. Entonces me dice, ¿lo va a crear o lo va a transformar? Yo le digo, la voy a transformar. Cuando le digo que la voy a transformar, entonces me presenta las diferentes opciones. Entonces yo sé que mi variable es numérica y necesito volverla alfanumérica. Entonces vamos a ubicar ese cambio. Entonces tengo etiquetas, no, en este caso no tengo etiquetas. Una variable numérica que está etiquetada, no, de nuevo no tenemos etiquetas. Entonces, una variable alfanumérica o una numérica, no, es al revés lo que queremos hacer. Y la opción es justamente esta que está acá, convertir variables numéricas a alfanuméricas. Entonces, vamos a seleccionarla, decidimos cuál es la variable que queremos transformar, que en este caso dijimos era ID. Y acá me pregunta, Erika, ¿usted quiere crear o quiere convertir la variable? Yo no me quiero llenar de más variables, entonces yo lo que quiero es convertirla. ¿Y qué voy a hacer? Entonces lo que voy a hacer es sustituir la variable ID, ¿cierto? Entonces le voy a dar clic en OK para que se cierre y me dice, mire, su variable antes era entera y ahora es string. Entonces si yo hago el codebook, fíjense nuevamente, lo voy a traer acá, yo puedo correrlo desde el menú, desde el comando o simplemente puedo darle doble clic al que ya corrí y miren que si yo me voy aquí a la variable ID, fíjense, ya la transformó, ¿cierto? Ya hay únicamente 3.929 valores únicos y es una variable de tipo string. Voy a regresarme a la vista de las variables y fíjense que la variable ID ahora está en color rojo. Si lo notan, entonces aparece en color rojo. Y aparece en color negro las demás variables. Entonces, hasta ahora tenemos dos tipos de variables, las variables alfanuméricas y las variables netamente numéricas. Em, con un problema para estas, por ejemplo, para tipo de vivienda, para estado civil y para género, y es que nosotros no sabemos qué es uno, qué es dos, qué es tres, qué es cuatro, qué es cinco, en cada una de ellas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el siguiente ajuste. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues recuerden que, de nuevo, pues el menú para hacer el manejo general es este, el de datos. Aquí aparece un menú que se llama manejador de variables. Lo encuentran en este menú, lo encuentran en el icono que también se los había mencionado, lo encuentran en la sección de propiedades, lo encuentran, ay, perdón, que se me cerró este. Ya. Lo encuentran dentro de este mismo espacio, en donde está la sección de datos, manejador de variables. Fíjense que ahí aparecen en varias partes, el menú es exactamente el mismo. ¿Listo? Ahorita me voy a correr esto, archivito de Zoom. Listo. Bien. Entonces voy a ocultar aquí los controles, pero no me deja. Ya, ok, ya se me dio. Entonces, me voy a dirigir aquí al manejador de variables. Y en el manejador de variables tengo la posibilidad de transformar esa variable sin tener que cambiar su naturaleza. ¿Cómo así? Entonces, hay un valor por debajo, pero por encima yo tengo que ver una etiqueta, ¿cierto? Porque es una variable que corresponde a una etiqueta de valor o una variable categórica. Entonces, miren que, por ejemplo, si yo me paro aquí sobre la variable ID, esta variable es de tipo string, string 4. ¿Qué quiere decir? Pues que hay cuatro espacios a lo más, perdón, cuatro caracteres a lo más en esa variable, ¿listo? Entonces, aquí viene la que se llama género, ¿cierto? Entonces, esta variable dice que es byte y aparece aquí la opción de etiqueta de valor. Miren que cuando yo estoy en la anterior, como es una variable que es de tipo alfanumérica, pues no hay opción de ponerle un valor, ¿cierto? Entonces, en esta se activa nuevamente. ¿Y cómo lo trabajamos? Muy sencillo. Entonces, vamos a darle clic en manejar, crear etiqueta y damos el nombre de la etiqueta. Entonces, a esta yo le voy a poner tal cual. Yo generalmente le pongo el mismo nombre que tiene la variable para que pues sea más fácil de trabajar. Y entonces aquí viene la solicitud del valor y de la etiqueta que tiene que aparecer. ¿En dónde está eso? Ah, bueno, pues fíjense que en el Excel, en la hoja que se llama categorías,
aparece justamente esa asociación, ¿cierto? Entonces ahí está la variable, está femenino y masculino, ¿listo? Y me voy a regresar acá. Aquí abiertico. Perfecto, entonces femenino es 1, ¿cierto? Y damos el valor, la etiqueta y damos clic en añadir. Masculino es 2, entonces valor 2, añádale masculino y le damos clic en añadir. Verificamos valores, valores 1 y 2, femenino, masculino, correcto, y damos clic en OK. Desplazamos aquí, verificamos que la asociación esté correcta. Voy a hacerlo paso a paso esta vez y ya en las siguientes lo hago un poquito más rápido. Entonces voy a cerrar este, desplazo aquí la etiqueta de valor y selecciono aquí la variable. Entonces cuando ya la tengo aquí seleccionada le voy a decir aplicar. Bien. ¿Y cuál es la intención de esta parte del menú? Entonces, fíjense que cuando yo di ese cambio, apareció aquí la opción etiqueta de valor nombrada, acá asociada a la variable género. ¿Listo? Entonces, miren que aquí hay otras que tenemos que asociar. Una de ellas es estado civil. Entonces, vamos a crearla. Listo, vamos a pararnos aquí sobre estado civil y le vamos a decir manejar, crear etiqueta, a poner ahí estado civil. Listo. ¿Qué valores lleva? Entonces lleva el valor 1 y a esto le va a poner casado. ¿Listo? El valor 2 y a esto le va a poner separado. El valor 3 y a ese le va a poner soltero. Añadimos, fíjense ahí, vamos paso a paso. El valor 4 y ahí vamos a añadir unión libre. ¿Listo? El valor 5 y ahí va a estar viudo. Perfecto. Añadimos. Verificamos el nombre de la etiqueta y la información y damos clic en OK. Perfecto. Entonces tenemos acá verificado nuevamente el valor de las etiquetas. Creamos la información, creamos la etiqueta. Entonces, fíjense que acá, voy a cerrar esto un segundito. Fíjense que acá aparece tipo de vivienda, ¿sí? Esta que está acá. Familiar, arrendada o propia, ¿cierto? Entonces esa es la última que nos falta por crear. Permítanme, vamos a abrir aquí nuevamente. Listo. Entonces vamos a entrar a este tipo de vivienda. Manejamos, creamos. Entonces, tipo de vivienda. Aquí, valor 1, familiar. Valor 2, arrendada. Y valor 3, propia. Listo. Añadimos. Damos clic en OK. Y verificamos entonces la información. Noten una cosa y es que en todos los nombres de las etiquetas, yo no dejé espacio. Entonces, digamos, esto tiene que ver con que la creación de la etiqueta no me permite hacerlo. Sin embargo, esta partecita de acá, ¿sí? Entonces vamos a editar el valor. Fíjense, aquí yo sí puedo dejar espacios, ¿sí? Yo sí puedo poner tilde, yo puedo poner caracteres especiales. En las etiquetas sí que puedo hacerlo. En los nombres de las etiquetas no lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces, voy a cerrarlo aquí y vamos a añadir lo que necesitamos. Entonces, tipo de vivienda, seleccionamos, aquí, seleccionamos, aplicamos para que aparezca en la parte superior, fíjense, y en estado civil lo mismo. Desplazamos, estado civil, aplicamos y aparece entonces nuestra variable aquí asociada. Entonces dijimos que esto lo hacíamos con la finalidad de modificar pues el caso puntual, ¿cierto? Entonces vamos a ir aquí ahora sí a nuestro stata, fíjense. Y estando en stata, entonces voy a habilitar, perdón, la visualización. Entonces miren que acaba de aparecer un tercer color, ¿cierto?
Entonces teníamos el negro para las variables que iban a quedar como netamente numérica, el rojo para las alfanuméricas y el azul. Miren que este tiene una particularidad. Si yo me paro sobre cualquier edad o sobre cualquier ingreso en unidades monetarias, en la parte superior aparece inmediatamente ese mismo número. Lo mismo sucede cuando yo me paro sobre el ID, ¿sí? Sobre una variable alfanumérica. Pero fíjense que cuando yo me paro sobre estado civil, por ejemplo, o sobre género, no me aparece arriba femenino o no me aparece arriba soltero, no me aparece arriba familiar. ¿Qué aparece? El número que está por debajo de la naturaleza de esa variable. ¿Por qué? Pues porque lo que tiene es una etiqueta de valor, ¿sí? Entonces esa es la razón por la que me la muestra en tonos azules. Ese etiquetado me va a facilitar la vida en diferentes aspectos. Uno, y de pronto el que salta a la vista, pues es que me pueda comunicar rápidamente con la tabla para saber qué es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, fíjense que cuando nos devolvemos por acá, entonces ya tenemos una variable transformada, ya tenemos un conjunto de variables etiquetadas, tenemos aquí algunos ajustes y el ejercicio bajo los datos, bajo el menú de datos, es darle una limpieza a esa tabla, ¿cierto? Nosotros quisiéramos pues que las tablas llegaran lo más limpias posibles, pero pues si hemos trabajado previamente con datos, sabemos que eso no pasa. Entonces, fíjense que acá hay varios espacios en los que nos muestra, por ejemplo, que hay valores perdidos, ¿sí? Que tenemos que verificar, aparte de los valores perdidos, de los valores ausentes, los valores duplicados. Entonces nos vamos a ir al menú de datos y allí nos vamos a acercar al menú utilidades para datos. Queremos saber que los valores sean únicos, ¿sí? Entonces, vamos a pedirle que nos reporte y nos liste los valores duplicados. Fíjense que para duplicados aparecen tres espacios, ¿no? Entonces, en la parte inferior, ay, perdón, en la parte inferior aparece el reporte y la lista, nos aparece la marcación, perdón, de observaciones duplicadas. Y como tercer aspecto está el de borrar las observaciones duplicadas. ¿Qué sucede allí? ¿Y por qué es importante que tengamos presente ese orden en que nos lo va dando? Porque nosotros no vamos a borrar de manera inmediata la información, ¿cierto? Primero tenemos que verificar que en efecto, pues sí sea un duplicado, que en efecto, pues sí tengamos un inconveniente con esa variable y que lo podamos pues revisar justamente de manera previa. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir paso a paso. Entonces reportamos y listamos las observaciones duplicadas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos vamos a dirigir aquí a este primer... Uy, caramba, pasó algo aquí, creo que se me va a compartir. Listo. Entonces, ahora sí, ya. Entonces lo primero que voy a hacer es reportar los duplicados, ¿cierto? Quiero saber si existen. Voy a darle clic aquí a enviar porque quiero mantener la pestañita abierta. Y miren que me dice, Erika, tiene 3.878 datos que no tienen duplicados. Tiene 100 datos que tienen dos copias, perdón. Entonces son 50 datos que están duplicados y tiene 1.071 datos que se repiten. Entonces, no sé si de pronto alguno recuerda dónde habíamos visto este 1072. Vamos a continuar con esa revisión. Miren que aquí ya la tenemos de manera inmediata. ¿Qué nos sugiere Stata? Dentro de las utilidades, que marquemos esas observaciones duplicadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿cómo vamos a pensarnos ese duplicado? Pues en este caso estamos entendiendo un duplicado como cualquier observación que se repita en todas las columnas. Por eso me dice, ¿lo voy a dejar vacío para todas? Yo le voy a decir que sí y aparece la primera posibilidad de crear una variable. ¿Una variable para qué? Pues para etiquetar esa información. Entonces le voy a decir, mire, esta se va a llamar duplicados. Listo, perfecto. Y voy a darle clic en OK para que se cierre. Entonces miren que aquí arribita, cuando yo hice, permítanme, vamos a volverlo a correr para que no me tenga que volver.
Cuando yo hice el reporte de duplicados, me decía, mire, hay 3.878 que aparecen en cero, es decir, que no tienen problema. Hay 100 que les va a aparecer aquí un 50. Y hay 1.072 que tienen un 1.071. Perfecto. Entonces vamos a ir a la revisión de los datos, miren aquí. Y en efecto, pues entonces los que no tienen problema aparecen con cero, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos ver? Pues los datos que sí tienen inconveniente. Vamos a ir aquí a filtrar observaciones. En la parte superior, debajito del menú de herramientas, aparece un embudo. Ese embudo, pues es la opción de filtro para el trabajo con la visualización. ¿Listo? Entonces, vamos a darle aquí clic a la opción de constructor de expresiones, perdón, y en la opción de constructor de expresiones, entonces vamos a tomar las variables y aquí vamos a seleccionar los duplicados, ¿cierto? La variable que le pusimos, sí, duplicados. Miren que acá me aparece una pequeña calculadora, digamos, y esa pequeña calculadora lo que tiene, pues, es la posibilidad de que el usuario, pues, simplemente pueda distinguir rápidamente entre los operadores lógicos. ¿Cómo los trabaja Stat? Siempre que queremos ponerle un i, entonces vamos a usar el ampersand. Cuando queremos decir que es un o, entonces usamos el segmento, es que me olvida cómo se llama este. Bueno, esta rayita. Diferente, entonces signo de exclamación el igual, mayor o igual, menor o igual, mayor o menor. Y aquí, cuando vamos a indicar que algo es igual a otra cosa, entonces usamos dos veces el signo igual. ¿Listo? ¿Qué queremos? Pues queremos lo que es distinto de cero, los que no tienen problema, ¿cierto? Los que tienen problema, perdón. Y los que no tienen problema son los que son ceros. Entonces, distintos de cero, fíjense, distinto, y acá uso el cero, ok, y aplicamos el filtro. Entonces, miren que me trae las observaciones que me indicó hace un ratito que tenían ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Miren que me trae las observaciones de la 219, fíjense ahí, hasta la 268, que tienen que aparecer justo ahí, fíjense. ¿Y en dónde se repiten? Ah, mire, es que volví a empezar en la 380, fíjense ahí, las trae, y yo me puedo desplazar rápidamente hasta la observación 3.979. ¿Cuál es el problema en la 3.979? Que había un valor ausente y se fue duplicando hasta llegar a la observación 5.050, que es el límite pues, que alcanza mis datos. ¿Listo? Entonces vamos a limpiar esto, pero fíjense que si nosotros empezamos a limpiar, pues tenemos que ir viendo cuál es el ID y borrar una sola de las observaciones. Eso sería muy dispendioso. Entonces lo que vamos a hacer es irnos nuevamente a datos, utilidades para datos, y fíjense, nosotros ya hemos verificado el listado de observaciones duplicadas. Ya las hemos marcado y las hemos revisado, así que las vamos a borrar sin problema. Vamos a borrar aquí las observaciones duplicadas. Me pregunta cómo quiero borrar. Quiero borrar con respecto a todo el archivo de datos o con respecto a algunas variables. Por ejemplo, podría ser que, no sé, tengamos que revisar simplemente el número de cédula. Si se repite el número de cédula, entonces lo quitamos. O si se repite, bueno, alguna característica particular que nos permita saber que esa observación es única, entonces, pues lo hacemos de esa manera, ¿cierto? Entonces vamos a revisar esto con respecto a todo el archivo de datos, porque es así como hemos pensado ese duplicado. Vamos a dar clic en OK. Fíjense que me dice que ha eliminado 1.061, 1.121 observaciones, perdón. Entonces voy a volver a correr el reporte de duplicados. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haberme borrado las 50 observaciones de acá y tiene que haberme borrado 1.071. ¿Por qué 1.071? Porque una de las observaciones pues no la va a considerar como un duplicado. Entonces voy a correrlo y fíjense, me dice, ah, bueno, Erika, usted acaba de quedar con 3.929 observaciones. Entonces, ya he hecho la modificación, fíjense que si me voy acá, pues simplemente tengo mis datos ajustados, ¿cierto? La observación 3.929, perdón, no es una observación que yo necesite en este caso, porque es una observación que está vacía. Entonces yo simplemente voy a seleccionarla, miren aquí, y puedo ir aquí a datos, verificando siempre que esté pues en el editor de datos, ¿no? Datos,
Y acá entonces puedo descartar esos datos, descartar la observación. ¿Cuántas observaciones va a descartar? Una. ¿Y está segura que la quiere descartar? Sí. Entonces fíjense que ahí ya la limpió y voy a quitar el embudo. Entonces voy a remover el filtro. Fíjense que en la parte inferior me está diciendo en este caso que tenemos 7 variables, que está pues el conjunto de datos y que tenemos 50 observaciones filtradas en este momento, que hay un filtro encendido. Entonces voy a remover el filtro. Miren que ahí ya lo tomó. Y así como borramos una observación, vamos a borrar también las variables. Entonces duplicados pues ya no es una variable que a mí me sirva en este momento. Voy a seleccionarla, clic derecho o simplemente suprimir en mi teclado, datos y aquí descartar los datos seleccionados. Me pregunta que si quiero borrar la variable que se llama duplicados y le voy a decir que sí. Y fíjense que una cosa que dijimos es que siempre que modificamos los datos, entonces establecemos una copia temporal para poder volver al estado anterior de mi tabla, ¿cierto? Entonces, voy a generar una copia temporal. La copia temporal, si ya lo notaron, si no, pues entonces simplemente hacer aquí la puntualización. Se genera con el nombre por defecto copia temporal y un consecutivo de acuerdo al número de copias temporales que hayamos generado, pero lo podemos reescribir según pues lo necesitemos. Vamos a darle clic en OK, minimizamos y fíjense de nuevo, entonces todo lo que hemos hecho queda consignado dentro de esa ventana de revisión. Ahora, si yo me fijo acá en la sección datos, entonces ya no tengo las variables, las 7 variables que estábamos viendo hace un momento, perdón, las 6 variables que estábamos viendo hace un momento y las 5050 observaciones, sino que tengo 6 variables y 3928 observaciones ya limpias, ¿cierto? Entonces fíjense que en la parte de los datos es donde tendemos a encontrar pues todas esas posibilidades para el manejo de los datos y la adecuación de la tabla como tal. Eh, Voy a ir entonces cerrando esta parte y lo que quisiera es que pues veamos cómo trabajamos con esta información de manera inmediata. Entonces, tenemos el conjunto de datos, me voy a dirigir a la parte superior y en la parte superior entonces encuentro la posibilidad de guardar el conjunto de información. Algo importante que deben tener presente al momento de cerrar una sesión en Stata es que cerramos de atrás para adelante. Es decir, si lo primero que abrimos fue la grabación, pues va a ser lo último que guardemos. O si abrimos primero, no sé, el conjunto de datos, pero el conjunto de datos se modificó, pues entonces es lo último que guardamos. Depende pues la información que necesitemos, ¿cierto? Entonces yo voy a guardar primero mi información de los datos. ¿Listo? Entonces voy aquí a guardar como y voy a darle, ay, perdón que se me salió acá el archivito, listo. Y fíjense que aquí me aparece una nueva extensión. La primera que vimos fue la .smsl, que dijimos era la posibilidad de grabación del archivo, ¿cierto? ¿De qué archivo? Del de resultados. Entonces, cuando veamos siempre una extensión .dta, va a corresponder a un conjunto de datos. Entonces yo le voy a poner datos, taller, sesión 1, para que ustedes lo puedan identificar. Un minuto. Este también se los cargo a la carpetica para que lo puedan encontrar fácilmente. Y guardar. Perfecto. Entonces, después, ¿qué hicimos? Entonces nosotros dijimos, ah, bueno, entonces teníamos el archivo que correspondía a la grabación, ¿verdad? Entonces, la grabación pues la vamos a conservar asociada pues a lo que hemos trabajado hasta ahí. Entonces voy a ir a archivo y le voy a decir, mire, aquí tengo el archivo log, entonces le voy a decir cerrar. Y él me indica, mire Erika, yo guardo hasta las 3:46:53 del 3 de abril de 2020, de 2024. Perfecto. Y me falta por guardar este histórico. Entonces, dijimos, este histórico lo que hace es permitirme la facilidad de
de replicar y de automatizar mi información. ¿Por qué? Pues si ustedes se dieron cuenta que si yo me paro sobre cualquiera de estas instrucciones, entonces tengo pues el resultado de mi información. Fíjense que volví a correr el codebook y me voy a detener aquí un segundito, muy pequeñito, para que veamos lo siguiente. Miren que ahora que ya hemos hecho los cambios, entonces el codebook se actualiza, ¿cierto? Fíjense que ya no tenemos ningún problema con los valores ausentes, ya no tenemos ningún problema con la variable y su tipología. Con las demás, entonces encontramos una etiqueta, fíjense en este caso, label, género, y la añade para la tabulación. Y ahora sí que sabemos qué es uno y qué es dos. Entonces miren que acá hay 1441 observaciones que responden bajo la categoría femenino y 2487 observaciones que responden bajo la categoría masculino. Y acá, por ejemplo, con estado civil. Entonces miren que de inmediato notamos que el estado civil con menor presencia en la tabla es viudo y el que tiene mayor presencia es casado. ¿Sí? Entonces aquí ya es más fácil leer esta tabla. Con tipo de vivienda, entonces sucede lo mismo, ¿no? Entonces la mayor cantidad de personas pues tienen vivienda propia y la menor cantidad de personas tienen una vivienda familiar. Y así sucede con todos estos asuntos que vamos revisando. Entonces, bueno, yo lo que quiero es guardar esto porque posteriormente, pues me gustaría que lo pudieran replicar. Y lo que vamos a hacer es pararnos sobre cualquier instrucción, la que sea, un solo clic y ahí damos clic derecho. Entonces, seleccionamos todo y vamos a enviar eso que hemos seleccionado al editor de archivos DO. ¿Listo? ¿Y qué hace el archivo DO? Pues muy sencillo. Entonces, para trabajar diferentes tipos de formatos, hay una cuestión que trabajaremos en la siguiente sesión, que son los marcos de datos, que si de pronto los han visto en funcionamiento en otras plataformas, son los mismos frames. Son los data frames que vamos incorporando dentro de la información. Entonces, pues vamos cargando pues, la información a medida que la vamos necesitando y podemos establecer la conjunción de la información o irnos moviendo dentro de las tablas que necesitemos a la par. Entonces, sí les podemos cargar, vamos al tiempo. Y con respecto a las bases de datos relacionales, pues lo que puedes hacer es cargar directamente el archivo. No sé si pues están, por ejemplo, en SQL o en Workbench o en, bueno, alguna de estas alternativas. Se pueden traer desde fuentes de datos de ODBC. Entonces, lo puedes incluso cargar seleccionando la tabla y las columnas que vas a leer y los nombres pues que vas a cargar directamente desde ese tipo de tablas, generando la autenticación siempre pues porque generalmente cuando vamos a acceder a una base de datos externa pues está con los permisos de administrador, ¿no? Pero sí lo puedes hacer sin problemas, seleccionas la tabla, las columnas, em, la tabla, las tablas que necesites dentro de la información y las puedes traer directamente. Y pues lo que te carga al final siempre van a quedar en este mismo formato, en un formato de archivos, perdón, aquí, en archivos DTA. Eso es lo que sucede al final. Ok, muchas gracias. Digamos, esta es Bueno. una consulta que me genera curiosidad. Nosotros, digamos, cuando está manejando de pronto un entorno de desarrollo como Python, Ujú. dentro de Python se puede hacer algún llamado al manejo de esta herramienta Stata, de pronto con una librería o... Ahí, desde la versión 16 empezaron a hacer algunas adecuaciones con Python. En la versión 17 se generó un entorno que es el entorno PyStata. Y ese entorno básicamente pues, es declarable dentro de los comandos de Stata y dentro de los comandos de Python. Si tú estás en Stata y pones el comando PyStata, te trae el ambiente y si pues estás en Stata y pones el comando PyStata, pues va a entender que
debe empezar a trabajar con, permíteme, aquí lo abrimos, va a entender que debe empezar a trabajar con los comandos de Python. Bueno, no, con todo gusto, pues espero haya sido una buena aproximación a Stata, que puedan hacer la instalación y pues que la siguiente sesión sea un poquitico más interactiva para que pues seguramente si surgen dudas y demás sobre la interfaz las podamos resolver allí mismo para que pues todos vayamos participando del ejercicio. Bueno, entonces si no hay tal vez más comentarios, más inquietudes, agradecerle su participación el día de hoy. Entonces nos vemos, creo que es el otro miércoles, si no estoy mal, y continuamos entonces con nuestra capacitación. Que estén muy bien, excelente tarde. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.